Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el Poder Judicial en México y los intentos desde el Ejecutivo mexicano de controlar a la Suprema Corte de Justicia. Digamos que la salida de Saldívar en este momento ha sido muy criticada porque le da la posibilidad al actual presidente, cuando ya no le correspondía, de nombrar una nueva ministra. Una de las dificultades del Poder Judicial es cómo explicar sus sentencias, cómo explicar ante el público el por qué se decidió como se decidió. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, digamos, en el futuro de esta situación? Porque la Suprema Corte es responsable de defender la Constitución. México no es el único país donde los poderes ejecutivos intentan controlar al poder judicial. Es una tendencia reciente que hemos visto en muchos países en los cuales el Ejecutivo pretende tener más poder y limitar las capacidades del Poder Judicial. Para analizar este tema en el contexto mexicano, nos acompaña José Pablo Abreu Sacramento, director regional del Departamento de Derecho en Tecnológico de Monterrey, y obviamente está con nosotros también Carlos Elizondo, que conjuntamente vamos a intentar destrabar este tema del Poder Judicial. Y empecemos con lo básico, José Pablo. El Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la esencia de este problema en esos momentos? Muchas gracias, Beata. Me da mucho gusto acompañarles en esta ocasión, igual a ti, Carlos. Y pues bueno, ¿por qué se vuelve relevante hablar del Poder Judicial de una democracia y qué es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Digamos que así, en una breve explicación histórica de los modelos judiciales, el modelo europeo judicial, pues digamos, partió de una desconfianza que existía porque en la época de las monarquías eran delegados del Ejecutivo, del rey, ¿no? La novedad se da en el modelo norteamericano, cuando en la Constitución, después de la independencia norteamericana, surge como un poder completamente independiente el Poder Judicial, ¿no? Y a partir de este modelo, en América Latina, los modelos pues adoptaron esta estructura de un órgano independiente no electo por la población para hacer contrapeso de los poderes ejecutivo y legislativo. Este modelo y esta independencia del Poder Judicial luego se extendió a todo el mundo. ¿Qué está ocurriendo en este momento en México? Pues en México, el poder, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Desde hace un año que hubo un cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, se han venido dando, digamos, diversos señales desde el Ejecutivo, avaladas por el Legislativo, para acotar el poder de nuestra Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial en general. Y hoy en día, pues hemos vivido dos grandes debates en la vida pública del país. Uno tiene que ver con si los jueces, las juezas deben ser elegidas por la población, y el otro, que fue lo que ocurrió hace unas semanas, que tiene que ver con la extinción de fideicomisos que utilizaba el Poder Judicial, que administraba el Poder Judicial, para fortalecer la estructura que tiene en el país y también para atender las prestaciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores, ¿no? A raíz de estos dos pues, momentos, se ha visto igual como una, pues, como el Ejecutivo y el Legislativo han ido presionando más al judicial en busca, diríamos, también de relajar a lo mejor algunas resoluciones que han sido contrarias a los intereses de estos dos poderes. Quizá para ponerlo, José Pablo, en los términos que Beata lo puso al principio, tenemos una tensión inherente entre democracia y poder judicial, en el sentido de que, como bien lo señalaste, es un poder no electo,
pero así se definió en la Constitución de los Estados Unidos, precisamente para contrarrestar la potencial tiranía de la mayoría, como hacían en ese entonces en el Congreso Constituyente de los Estados Unidos. Pero incluso el Poder Judicial de los Estados Unidos, la Suprema Corte, se fue ganando ese espacio. O sea, los poderes judiciales tienen que adquirir legitimidad para poder ir contra un poder que tiene pues, toda la fuerza del Ejecutivo y la población atrás. ¿Cómo se resuelve eso cuando llega un presidente mayoritario, con gran margen de votación y con un discurso antisistémico? A veces el problema que hay en Polonia, que pues, hay en Hungría, que hay en México, que en algún sentido lo hemos visto en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos, digamos, tuvo más éxito propio colonizar la Corte, por lo menos en el tema del aborto. ¿Cómo sales de este hoyo, José Pablo? Claro, sí, este es digamos, un punto muy interesante. El otro día escuchaba al ministro de Retiro, José Ramón Cosío, decir, a nosotros nos tocaba legitimar nuestra labor, pero el Poder Judicial ya estaba legitimizado, ¿no? Y actualmente la embestida del Poder Ejecutivo, pues ha exigido que el Poder Judicial, su existencia en sí, se legitimice, ¿no? Y pues creo que en esta encrucijada, más allá de sentencias poderosas, ¿no? Que marquen el rumbo del Poder Judicial, creo que lo importante es el socializar la relevancia de un Poder Judicial independiente apartidista. Mencionaba que una de las propuestas que se han hecho es la de la elección de las y los jueces. Solo existe un país en el mundo que elija a sus jueces de los órganos supremos y es Bolivia, ¿no? Y en Bolivia, de hecho, en esas elecciones ha habido muchísimo abstencionismo porque están en contra del modelo, ¿no? Entonces, creo que en este momento lo relevante es poder socializar de mejor manera la labor de las y los juzgadores, del Poder Judicial en general, para que en nuestra comunidad política, en nuestra sociedad, se entienda la relevancia de un órgano independiente para hacer contrapeso de los otros dos órganos que son democráticamente elegidos de manera directa. En ese contexto, José Pablo, tú mencionaste al comienzo que hay esos dos temas que se han debatido en relación con la Suprema Corte de Justicia, la elección y extinción de fideicomisos, pero hay otro tema que justo nos conecta, yo creo que en el tema de la elección de los jueces, tal como se realiza esa elección, digamos, se ha realizado hasta ahora. Elección de nuevos jueces, o mejor dicho, elección de un juez o una jueza que toca después de la salida de Saldívar, de la Suprema Corte de Justicia. En este contexto, yo creo que vale la pena recordar, sobre todo para los que no necesariamente están tan familiarizados con el tema del Poder Judicial y este órgano y Suprema Corte de Justicia, se trata de 11 jueces que conforman ese cuerpo, cada uno por 15 años elegido, o sea, es bastante tiempo, podríamos decir, aunque no tanto como en Estados Unidos, donde pues la elección es de por vida o la definición de juez es de por vida, o en caso, por ejemplo, en algunos países europeos, 9 años es como término medio que tienen los jueces en este órgano supremo. En caso de México son 15 años. Entonces, en esta Suprema Corte de Justicia que hoy tenemos, hay incluso jueces que han sido nombrados en la presidencia del presidente Calderón, si no me equivoco. Como El presidente Saldívar. Peña Nieto, exactamente, el presidente Peña Nieto, y obviamente lo que le tocó al presidente actual López Obrador. Queda pendiente el nombramiento en una vacante. ¿Cómo es el procedimiento? Porque ya ha empezado y también está generando obviamente muchas controversias, porque le tocará al fin y al cabo al presidente López Obrador escoger a esta persona. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que el presidente López Obrador propone una terna al Senado de la República. El Senado de la República la tiene que votar por 2/3 partes de sus integrantes. Hay la posibilidad de que el Senado rechace la terna
y si el Senado rechaza la terna, el Ejecutivo, el presidente puede enviar una segunda terna. Si el Senado vuelve a rechazar la terna, el presidente elige. Pero incluso, José Pablo, hay un candado previo, ¿no? Si el Senado no reacciona en 30 días, entonces el presidente puede Claro. decidir dentro de la terna. Entonces, realmente fue un diseño de Cedillo en el miedo de que la reforma se le fuera a salir de control, pues puso una serie de candados que lo vuelven más presidencialista que lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente no propone terna, propone uno. Entonces, pues tiene que escogerlo bien, porque si no se lo aprueban, tiene que volver a poner uno y no se lo aprueban hasta que se lo aprueben. Es decir, si no, no hay plan B. Y acá está diseñado para que no se vaya a atorar, a diferencia del INAI u otros órganos donde pues, se queda el empate y se queda vacío. Aquí está diseñado para que si el presidente no le hace caso al legislativo, el presidente puede romper el pantano, digamos. Sí, los incentivos, como mencionas, Carlos, son pues perversos, ¿no? Porque entonces el Senado está en apruebo de esta primera terna a la persona que consideramos pues con algún atributo interesante, o me arriesgo que me envíen una terna peor. Y entonces, pues ahí ya estamos en un escenario, digamos, pues sin salida, ¿no? Y además muy interesante porque los presidentes habían buscado, hemos visto en todas las nominaciones, quizá menos en el Cedillo, que arrancó y buscó un cierto equilibrio, pero tanto con Calderón como con Peña Nieto vimos ministros cercanos al presidente. Pero creo que nunca habíamos visto una terna como esta, donde las tres propuestas con el presidente hoy trabajan con el presidente. Incluso una es su consejera jurídica, que uno podría argumentar, pues hasta hace poco, entiendo, en el reglamento tenía rango de secretario de Estado, por lo cual hubiera sido, si se hubiera mantenido ese reglamento, inconstitucional, porque la Constitución no permite a los secretarios de Estado inmediatamente competir para ser ministros por buenas razones, pero además pues, estaría inhabilitada para muchos de los temas que va a haber, porque ella los llevó de este lado. Entonces, explícanos un poco la naturaleza de esta terna. Sí, a ver, yo creo que podríamos analizarlo desde el comportamiento que ha tenido en este sexenio la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y hemos visto cómo en este sexenio la Suprema Corte de Justicia ha tenido decisiones relevantes en contra de los intereses del Ejecutivo o del partido en el gobierno y mayoría en el Congreso. Y a raíz de eso se fue armando en la Suprema Corte de Justicia un bloque minoritario de 3 ministras y ministros que pues votaban o han votado de acuerdo a los intereses del Ejecutivo. Y digamos que la salida de Saldívar en este momento ha sido muy criticada porque le da la posibilidad al actual presidente, cuando ya no le correspondía, de nombrar una nueva ministra. Digamos que de lo natural que debió haber sucedido es que fuera una terna de mujeres para tratar de buscar la paridad de género. En ese sentido, esta terna cumple con las expectativas de género, pero como bien adelantabas, Carlos, pues tenemos a una asesora del gobierno federal, a la consejera jurídica de la presidencia, y también tenemos a otra militante del partido, además hermana del actual jefe de gobierno en la Ciudad de México. No, de la Secretaría de Gobernación. Exacto, sí. O sea, hay una cercanía muy, muy clara de la terna con el partido en el gobierno, ¿no? Y a diferencia de lo que ocurrió en alguna otra nominación de este actual gobierno, como fue con el caso de la ministra Ríos Farjat o del ministro Alcántara, ¿no? Digamos que está robustecida la cercanía al gobierno. Yo creo que tratando de corregir lo que ocurrió con la ministra Ríos Farjat y con el ministro Alcántara, en donde pues al poco tiempo empezaron a resolver de manera distinta a lo que el gobierno federal había pensado. Y aquí, Beata,
pues conectamos con el tema de los tiempos, porque son 15 años. Lo que se busca es que las designaciones vayan más allá de los sexenios, logrando la independencia de estas personas que ingresen. Y pues sí, la terna actual pues, no logra inspirar algo de independencia en ninguna de sus tres personas, ¿no? Sí, de hecho, pues la verdad es que a lo largo de esos últimos días ha habido varios análisis precisamente de la idoneidad o no idoneidad de las candidatas, que más allá de ser mujeres, pues la verdad es que no cumplen en cuanto a este criterio de independencia por una parte, y por otra parte, pues también se podría cuestionar el tema de experiencia, porque además de independencia, pues hay que tener cierta experiencia para ocupar el cargo de la jueza de la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, supongamos que el presidente logre su objetivo y hay altas probabilidades de que realmente pueda haber un juez, una jueza de acuerdo con precisamente esa terna propuesta por el presidente. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, digamos, en el futuro de esta situación? Porque la Suprema Corte es responsable de defender la Constitución. En el pasado hemos visto que en algunas ocasiones la Suprema Corte se opuso precisamente a algunas decisiones del Ejecutivo que iban en contra de la Constitución. ¿Qué implicaría que el presidente lograra meter a su juez, para decirlo de forma coloquial, en la Suprema Corte? ¿Qué significado podría tener para esta administración, que ya va a acabar en breve, o para las administraciones siguientes? Claro, yo creo que, a ver, lo primero es el precedente que se está sentando con la renuncia del ministro Saldívar. La Constitución señala que debe haber una causa grave para renunciar, y pues en este caso, de hecho, el Senado, al momento de aprobar la renuncia, reconoció que no había una causa grave, ¿no? Entonces, creo que este precedente pues, es peligroso para futuras renovaciones, ¿no? Digamos que en este momento, haciendo los números de los votos que se requieren para anular una ley desde la Suprema Corte de Justicia, por considerarla inconstitucional, se mantienen iguales, ¿no? O sea, sale Saldívar, entra una persona que sustituya ese voto con esa misma característica de sentido del voto. Entonces, en este momento, pues no habría una implicación directa en asuntos que están pendientes de resolverse. Por ejemplo, las reformas de aquel llamado Viernes Negro de hace un año, en diciembre, ¿no? Donde se aprobaron muchas reformas que están en proyectos de resolverse por considerarse inconstitucionales. En donde sí cambia en este momento igual la composición es en las salas. La ministra Loretta Ortiz pasa de la segunda sala a la primera sala, donde se encontraba el ministro Saldívar, y quien llegue ocupará el lugar de la ministra Ortiz en la segunda sala. Se vuelve interesante ahí ver los movimientos al interior de las salas, recordando que en la segunda sala es donde se ven la mayoría de los temas administrativos, y ahí tendríamos muchos decretos del Ejecutivo. Entonces, igual, no sé si la estrategia de mover a una ministra a la primera sala tenga que ver con fortalecer los argumentos que se presenten dentro de la segunda sala. Y a la larga, les decía, en el siguiente sexenio, pues saldrán el ministro Pérez Dayán, saldrá el ministro Luis María Aguilar, de entrada el ministro Pardo Rebolledo. Entonces, a mí lo que me preocuparía es que en el siguiente sexenio volviéramos a tener renuncias que pues impactaran en cuanto el número de ministras y ministros que a la siguiente presidenta le correspondiera nombrar. Bueno, José Pablo, aunque no renunciaran, el mero ritmo establecido le daría a la siguiente presidente un asiento en noviembre, que termina el ministro Aguilar, ¿no? Y luego hay 3 ministros más que van terminando a lo largo de la primera mitad del sexenio, bueno, de los primeros 3/4 del sexenio.
Entonces, quien sea la nueva presidenta, si tiene una mayoría suficientemente cómoda en el Senado y si no puede usar este mecanismo de poner ternas todas amigas y si no se las aprueban, pues tener amigas, pues quien llegue a la presidencia tendrá una enorme posibilidad de poner por lo menos 4 ministros. Y si son los que están hoy en el poder, pues ya se habrá incluso terminado la necesidad del famoso Plan C. Como recordará nuestro público, el Plan C es la idea de vamos a hacer una reforma constitucional para elegir a los ministros de la Corte y que realmente no se ha discutido, José Pablo, pero implica una reingeniería de todo el sistema judicial. Porque una vez que haces eso, pues, ¿qué pasa con la judicatura? ¿Qué pasa con los magistrados y jueces de carrera? ¿Qué pasa con autonomía presupuestal? Bla, bla, bla. Entonces, estamos frente a un verdadero desafío a una pieza central de una democracia representativa, que es un poder judicial autónomo. Sí, yo creo que esto que comentas, Carlos, podríamos hilarlo con las primeras preguntas que apuntabas, ¿no? Pues lo relevante en este momento, con una próxima elección, es la decisión del electorado de tener nuevamente una mayoría en el Congreso alineada a el proyecto de la Cuarta Transformación o tener un contrapeso en el Congreso que nos permita también una defensa de algunos rincones democráticos como el Poder Judicial. Y aquí, aún señalando sintiendo lo que tú mencionabas, de, bueno, independientemente de que no tengan mayoría, si me mandan una terna a modo, pues tendré que aprobar a alguna de ellas. Ha habido en un par de ocasiones al interior del Senado de la República el debate de si se puede decidir que no se envió una terna porque nadie cumplía con los requisitos, ¿no? O porque había una persona dentro de la terna que no cumplía con los requisitos constitucionales. Entonces, yo creo que con un Senado contrapeso del Poder Ejecutivo, podría valorarse nuevamente esa opción y en un escenario en donde una de las personas o las 3 personas de la terna no cumplan con los perfiles, que el propio Senado decida que esa terna no es terna y devolvérsela al Ejecutivo. Y entonces ahí yo creo que podemos entrar en otro tipo de discusión constitucional compleja, pero no en un callejón sin salida a la cooptación del Poder Judicial. Ahora, una cosa que decías hace un momento que me parece muy importante, pero muy complicado, y es una de las dificultades del Poder Judicial es cómo explicar sus sentencias, cómo explicar ante el público el por qué se decidió como se decidió. Pero cuando al presidente le gustan las sentencias, no le importa los sueldos de los magistrados, de los ministros, de nadie, se llevaba bien con el ministro Saldívar, lo invitaba al ministro presidente, lo invitaba a desayunar con frecuencia, etc. Cuando no le gusta una sentencia, no se mete nunca a la naturaleza en la sentencia, los acusa de conservadores, los acusa de ganar mucho, y del lado del Poder Judicial es muy difícil explicar por qué se hizo, porque tiene muchas veces una cuestión muy técnica, porque no hay una voz unificada, no hay una presidente ahora, o un presidente de la Suprema Corte, pues es una voz colegiada, es un cuerpo colegiado dentro de todo, no tiene el alcance que tiene el presidente de la República. Luego pueden ser decisiones muy difíciles de justificar, como un magistrado o un juzgado de distrito que libera una cantante horrendo, y pues puede ser por corrupción, a veces es el caso, pero puede ser porque el Ministerio Público armó mal el expediente, se violó un derecho fundamental de esa persona. ¿Y cómo explicarle eso a la gente que está tan enojada, por buenas razones, pues con un nivel de violencia y de impunidad muy alto? El punto es un punto complejo por 2 situaciones. Uno, creo que parte de por qué estamos donde estamos como país, ¿no? Tiene que ver con nuestra cultura cívica como comunidad, como sociedad. Y ahí, pues, digamos, tenemos mucho trecho por andar. Pero por otro lado, en este punto en específico, el Poder Judicial, yo digo que empezó tarde a tratar de cambiar la manera de relacionarse con la sociedad. ¿Y por qué digo que empezó tarde? Hemos empezado a escuchar
este tipo de sentencias de fácil lectura, o hemos empezado a escuchar pues, mayor apertura para discutir sus sentencias en el foro académico y acercar a jóvenes no solo de la licenciatura en Derecho a sus decisiones. Entonces creo que pues, la ruta para una mayor legitimación del Poder Judicial está trazándose, pero no creo que dé para sortear esta crisis, ¿no? Eso sí, yo lo veo complejo. Sí, en ese sentido, José Pablo, lo que tú estás mencionando y lo que Carlos preguntó de forma, yo diría, tan diplomática, pues yo lo resumo en dos palabras. O sea, el Poder Judicial tiene una imagen pésima, básicamente, porque básicamente se identifica ese Poder Judicial con el tema de la incapacidad de sentencias, ¿no? O sea, de dar sentencias después de los delitos. O sea, de los 100 delitos, solamente uno se queda con sentencia. O sea, podríamos decir, aquí hay varias razones, varios culpables, varios elementos a considerar, como tú has mencionado, pero efectivamente eso también se compone a esa imagen del Poder Judicial que no necesariamente, yo diría desde el punto de vista de la población amplia, es visto como un poder que sirve para proteger a la Constitución, sino sobre todo para proteger pues, a los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, hay un fallo ahí importante y yo creo que el Ejecutivo está leyéndolo muy bien, efectivamente, sabe tocar puntos débiles del Poder Judicial y irlo debilitando, no solamente a través de lo que Carlos llamó colonización, o sea, metiendo los jueces que son afines o las jueces que son afines, pero también recortando el presupuesto, ¿no? Y eso es como otro punto al que yo creo que es importante llegar en este contexto, otro punto de ese debate sobre el Poder Judicial, o sea, cuánto dinero se debe dar para que el Poder Judicial funcione. Y el tema de los fideicomisos, obviamente, que fue tan peleado por el presidente, que al final pues ganó, ¿no? Ganó, es una victoria parcial porque la jefa de la Corte, pues la presidenta de la Corte dijo que está bien, 15.000 millones de pesos, adelante, pero para reconstrucción de Acapulco, ¿no? O sea, ¿cómo tú ves ese tema financiero, digamos, en las relaciones entre Ejecutivo, la Corte, y si realmente la Corte puede funcionar, o sea, con menos presupuesto? Voy a tratar de hilar el inicio de tu comentario con la pregunta final. Creo que justo cuando yo me refería a que la falta de cultura cívica, de política en nuestra sociedad, nos tiene donde estamos ahorita en este debate del Poder Judicial. Parecería que los culpables de que no estén los delincuentes en la cárcel es el Poder Judicial y no un ministerio público que por décadas estuvo a cargo del Poder Ejecutivo, ¿no? Incapaz de perseguir los delitos o de fuerzas de seguridad que pacificaran al país. Entonces creo que hay un mal entendimiento de cuál es el papel en una democracia del Poder Judicial y en específico en nuestro país hay un mal entendimiento de qué es lo que hacen las y los juzgadores. Y creo que ahí, regresando a la pregunta final que hacías, es donde es importante ver el tema presupuestal. El Poder Judicial, los poderes judiciales estatales, tienen muy poco presupuesto. El Poder Judicial Federal, de hecho, diríamos, es el que mejor funciona en el país y funciona bastante bien. No es que tenga una mala imagen por la labor que desempeñan, tiene una mala imagen porque no han podido explicar lo que hacen y porque, no solo en este sexenio, también en sexenios anteriores, cuando el Ejecutivo y sus estrategias de seguridad no funcionaban, le echaban la culpa al Poder Judicial. A veces, como mencionaba Carlos, habrá jueces y juzgadores corruptos, pero no siempre era así, y a veces la culpa también tenía que ver con el Ministerio Público, ¿no? Entonces, creo que es muy importante visualizar cuáles son los presupuestos que tienen los poderes judiciales. Igual, en estos días, Impunidad Cero presentó un análisis sobre los presupuestos que reciben los poderes judiciales estatales, que están por debajo de lo que marcan las leyes, que pues no permiten resolver los problemas ciudadanos. Y aquí creo que quisiera concluir con este comentario. ¿Qué es lo que le importa a la gente de lo que hace el Poder Judicial? Al Poder Judicial llegan los conflictos de las personas. Llegan conflictos entre particulares por una deuda, por un divorcio, por una herencia, por una agresión, ¿no?
Y en ese sentido, pues el Poder Judicial requiere de una infraestructura que abarque la proximidad, la cercanía a la población, para poder resolver de manera pronta ese tipo de conflictos, buscando que no suban a la violencia, que el conflicto social, familiar, civil o mercantil no llegue a un conflicto violento. Y hoy en día, nuestros poderes judiciales locales no tienen ese presupuesto, y el Poder Judicial Federal, que sí lo tiene, lo está viendo recortado en este momento por el Ejecutivo, pues que busca debilitar. Yo agregaría ahí, estado de acuerdo contigo en prácticamente todo, y le ha pasado a todos los órganos autónomos, requieren esos recursos para poder funcionar adecuadamente, pero muy rápidamente caen en la tentación recuerdo hace años escribí un artículo sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el comedor del entonces presidente de la comisión, que es el señor Soberanis, que le gustaba comer bien a costa nuestra, o tenía por ahí otro artículo que había escrito junto con la doctora Magallanes, justo sobre excesos de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí hay una tensión que es bien difícil de resolver porque requieren más recursos de decisiones, por supuesto. De hecho, el INE es de las burocracias que mejor funcionan de México. ¿Y por qué? Pues porque tiene el presupuesto adecuado. No hay burocracia que funcione bien sin presupuestos. Pero luego, pues tiende a haber abusos y eso pues, deslegitima el uso de esos recursos o la existencia de recursos con cierto margen de maniobra. El presidente es muy bueno para agarrar eso. Curiosamente, ya no hemos oído una sola crítica sobre el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también es alto, que también tiene partidos que deben de haber sido vistos con mucho más cuidado, pero ya está en manos de una gente, por decirlo suave, amigable. Entonces, estos propios cuerpos se deben de cuidar mucho mejor. Pero desgraciadamente, Beata, creo que se nos acaba el tiempo y pues, esto es un tema que requiere tanta profundidad que si me lo permites, Beata, no me queda más que agradecerte, José Pablo, por tu generoso tiempo y esperemos verte en otra ocasión cuando se han resuelto algunos de estos temas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ha sido un gusto compartir el micrófono. Y a ustedes que nos siguen aquí Con Su Permiso, les agradecemos mucho su escucha y nos vemos la semana entrante, que tendremos un episodio especial. Que tenga usted buena semana. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con Su Permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con Su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.